La invitación a la fiesta de graduación de Michelle llegó al final de la primavera. Venía en un sobre color crema grabado con letras doradas y el nombre de un hotel prestigioso. Parecía un símbolo de su éxito. Para ser sincera, el corazón me dio un vuelco. El día de la fiesta, elegí el vestido más elegante que tenía. Me ricé el pelo con más cuidado de lo habitual, añadí un toque suave de glamour a mi maquillaje y me quedé frente al espejo. Cuando Katie sonrió y dijo, «Mamá, estás guapísima», estuve a punto de llorar. El lugar era aún más lujoso de lo que había imaginado. Un gran salón de banquetes decorado en blanco y dorado, música elegante flotando en el aire. Era como algo sacado de una película. En la recepción, di mi nombre. La mujer en el mostrador revisó la lista de invitados, ladeó ligeramente la cabeza y dijo, «Lo siento, pero no veo su nombre aquí». Le mostré el sobre. «Esta es mi invitación». Ella lo tomó con vacilación y empezó a comprobar de nuevo cuando una voz llamó a mis espaldas. «Jessica, ¿qué haces aquí?» Me giré para ver a mi hermana y a mi madre de pie allí. Mi hermana parecía visiblemente sorprendida, mientras que mi madre ni siquiera me miró y frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Me invitaron a la fiesta de graduación de Michelle, así que he venido». «Eso no puede ser. Debe de haber algún error. Tu nombre no estaba en la lista familiar. Este ya no es tu lugar». La voz de mi madre era baja pero clara. Era casi absurdo, como una broma cruel. «Soy de la familia». «No», dije en voz baja. Michelle esbozó una sonrisa seca. «Tu trabajo ha terminado. Ya no necesitamos nada de ti». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté. Ella ni siquiera pestañeó. «Quiero decir que ya no eres necesaria. Este no es tu lugar». Sentí como el corazón me latía con fuerza, los dedos se me quedaban fríos. Luché por no quedarme en blanco. «¿Cómo puedes decir eso? Todo lo que he hecho hasta ahora solo era algo que tenías que tachar de una lista». Fue entonces cuando mi madre, de pie a su lado, murmuró en voz baja, «Siempre has estado fuera de lugar, Jessica». Seguía sin mirarme. Sus labios se movían sin parar. «¿Qué hace una señora del comedor en una reunión de médicos? Tu papel era quedarte entre bastidores por nosotros. Presentarte aquí así es ridículo». No pude pronunciar palabra. La garganta se me cerró sin emitir sonido alguno. En mis manos tenía el regalo que Katie y yo habíamos elegido juntas. Lo apreté tan fuerte que me temblaban las manos. «Por favor, vete a casa. Ese vestido barato da vergüenza». Con esas palabras, sentí que toda la sala quedaba en silencio. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Para ellos, para Michelle, para mi madre, yo no era familia. Era una intrusa. «Seguridad, por favor, escolten a esta mujer fuera. No debería estar aquí». A las palabras de Michelle, un hombre con traje negro se acercó. «Señora, lo siento, pero todo parecía un sueño. Mis pies no se movían. Todo lo que acababa de escuchar no parecía real, y mi mente resonaba con un silencio hueco. Ni siquiera salieron lágrimas. Pero dentro de mí, algo frío y pesado se hundió en el pecho. «Lo entiendo». Las palabras salieron al fin, demasiado calmadas, demasiado vacías de emoción para sonar como mías. Me di la vuelta en silencio. No levanté la vista. Ni siquiera enderecé la espalda. Simplemente empecé a caminar tan despacio que ni siquiera oía mis propios pasos. El peso de sus miradas me atravesaba la espalda, pero no pude obligarme a mirar. Solo me concentré en salir del salón sin decir una palabra. Incluso fuera, mi corazón no se sentía más ligero. No pude obligarme a ir directamente a casa. En su lugar, vagué por el vestíbulo del hotel y me senté en un rincón del salón. El cojín bajo mí absorbió mi peso, pero mi mente seguía girando con las palabras que acababa de escuchar. «Tu trabajo ha terminado. No perteneces aquí. Fuera de tu alcance». Mis dedos temblaban al agarrar el teléfono. Dentro de mí, en silencio pero ardiendo, la rabia y la tristeza empezaron a mezclarse. Los sentimientos que había enterrado durante tanto tiempo estaban cambiando algo dentro de mí. Mirando atrás, creo que todo empezó aquel día. El día que decidí apoyar el sueño de Michelle. Me llamo Jessica Lawrence. Me levanto a las 4:30 cada mañana para trabajar en la cafetería de una escuela pública. No es un trabajo glamuroso, pero cuando los niños dicen
estaba rico, vale la pena. Un día, mi madre me dijo, Michelle quiere ser doctora. Michelle es mi hermana pequeña, 10 años menor, de hecho. Cuando me mudé, ella aún era una niña en primaria. Siempre fue una chica soñadora y cauta. Así que, cuando dijo que quería estudiar medicina, me sentí orgullosa. Pero la realidad era dura. Mi madre suspiró. Con mis ingresos, es imposible. Me quedé en silencio al teléfono, mirando mi café frío. Quería que esa niña persiguiera un sueño que yo nunca pude. Yo pagaré la matrícula. Me escuché decir. Aunque trabajaba a tiempo completo, mi marido Nicholas tenía una inmobiliaria y dependíamos mucho de sus ingresos. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. Así que decidí pagar la matrícula de Michelle, $8,000 al año. No pedí nada a cambio. Ver a Michelle perseguir su sueño de ser doctora era suficiente para mí. Unos 6 meses después de empezar la universidad, me llamó un día. Es difícil sobrevivir solo con becas. La voz de Michelle sonaba insegura, casi ansiosa, y la creí sin dudar. Supuse que la escuela de medicina era más cara de lo que imaginaba. Suministros, comida, transporte, libros, y con un programa tan exigente, seguramente no tenía tiempo para trabajar. Pensando que podría darle tranquilidad, empecé a enviarle dinero para sus gastos. Al principio eran unos $300 al mes, pero fue aumentando hasta que transfería más de 1,000 cada mes. Nunca dije una palabra. En cierto modo, me reconfortaba ser alguien en quien podía confiar. Pero el momento en que descubrí que todo había sido un engaño, algo dentro de mí se rompió. Ocurrió durante un descanso en el trabajo, cuando una compañera estaba mirando las redes sociales. ¿No es esta tu hermana?, me preguntó, mostrándome su teléfono. En la pantalla estaba Michelle, con un vestido de cóctel, sonriendo en un lujoso restaurante de la ciudad. En la mesa había bolsas de marcas de diseñador, y los pies de foto decían cosas como dándome un capricho hoy, y nada como un resort para desconectar. Me quedé helada. Al seguir deslizando, vi resorts junto a la piscina, tratamientos de spa, moda de lujo, un flujo interminable de ostentación. No había señales de dificultad económica. En realidad, vivía con más lujo y libertad que yo. Mientras decía tener problemas, Michelle había estado viviendo así todo el tiempo. El dinero que había ahorrado recortando en ropa para mi hija Katie, en pequeños caprichos, había financiado su estilo de vida. Y ese pensamiento me revolvió el estómago. Pero el golpe final llegó en el cumpleaños de Katie. Cuando cumplió 7 años, le organicé una pequeña fiesta en casa. Invitamos a sus amigos, horneamos un pastel casero y decoramos la casa con colores alegres. Se suponía que iba a ser un día feliz en familia. Solo pensé en invitar a Michelle porque quería ver la cara de alegría de Katie, pero Michelle lo rechazó. Tengo una conferencia médica ese día. No puedo faltar. La creí y le dije a Katie, está bien, solo está muy ocupada. Katie parecía un poco decepcionada, pero aún así logró sonreír como si quisiera tranquilizarme. Pero unos días después, abrí las redes sociales sin pensar y me quedé helada. Allí estaba Michelle sonriendo en una playa con una copa de champán en la mano. La foto estaba etiquetada con cosas como vibras de fin de semana y merecido descanso. Se había hecho un selfie con el océano detrás, llena de confianza. En ese momento, el teléfono en mi mano se volvió insoportablemente pesado. Solo unos días antes, Michelle me había dicho que estaba demasiado ocupada con una conferencia médica para venir al cumpleaños que preparé para mi hija. Pero la verdad era completamente diferente. No había ido a ninguna conferencia. Estaba de fiesta en un resort de playa con sus amigos. Esa revelación me atravesó. Todas las emociones que había reprimido estallaron de golpe. A pesar de todo lo que había hecho, pagar su matrícula, enviarle dinero, nunca me dio las gracias de corazón. Pero peor aún, lo que no podía perdonarle era su total indiferencia hacia Katie. Aunque no pudiera venir, una simple disculpa, un mensaje, algo habría significado mucho. En su lugar, mintió y se fue a un resort sin decir palabra, sin un regalo para la sobrina que la esperaba con ilusión. Esa traición fue lo que más dolió. Y aún así, ¿se suponía que debía quedarme callada? Para Michelle, yo no era más que un cajero automático,
una fuente inagotable de dinero que podía usar sin culpa cuando quisiera. Alguien a quien podía traicionar sin dudar. Aquella noche no pude dormir. En el silencio del dormitorio, me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de mi marido y mi hija a mi lado. Darme cuenta de que todo en lo que había creído era una mentira. Era una pérdida que no podía expresar con palabras. Pero debajo de esa pérdida, un nuevo sentimiento se agitaba. Nunca había pedido nada, ni siquiera gratitud. El éxito de Michelle había sido mi orgullo. Pero, ¿debía seguir callada cuando se había pisoteado el respeto más básico? Mientras me hacía esa pregunta, las palabras llegaron en voz baja. Se acabó. Me sorprendió lo tranquila que me sentía. Era como despertar de un largo sueño. Soy la madre de Katie. Soy la esposa de Nicholas. Y, sobre todo, soy una persona con mi propia vida. No nací para ser el sacrificio de nadie. Mi tiempo, mis sentimientos, mi vida, no son recursos para que otros los usen. He hecho más que suficiente. Y por eso decidí que era hora de mostrarles la verdad y hacer que rindieran cuentas. No se trataba de venganza. No se trataba de desahogarme con rabia. Para mí, esto era solo un ajuste de cuentas, una reparación largamente esperada de los papeles y sentimientos que se habían difuminado y ignorado durante años. Miré el reloj en la pared del salón. 7:52, la fiesta aún seguiría. Imaginé a Michelle y a mi madre recibiendo felicitaciones con orgullo, como si yo nunca hubiera existido. Respiré hondo y me susurré a mí misma. Es hora de decir la verdad. En silencio, pero con convicción, me levanté y caminé de nuevo hacia el salón de baile. Al salir del ascensor, empujé las puertas doradas una vez más. Dentro, un discurso estaba en curso. Un hombre, que supuse era el tutor de Michelle, estaba en el escenario, elogiándola como una futura líder en el campo de la medicina. Michelle estaba a su lado, serena y compuesta. Parecía una persona completamente distinta a la que me había dicho con frialdad. Tu papel ha terminado. Me acerqué al maestro de ceremonias y hablé suavemente. ¿Puedo decir unas palabras? Solo serán un par de minutos. Parecía sorprendido, pero no se me escapó un leve destello de comprensión en su expresión. Cuando me entregaron el micrófono, un murmullo se extendió por la sala. Pero no tuve miedo. Caminé con calma hasta el escenario, me detuve bajo el foco y miré al público. Buenas noches. Soy Jessica, la hermana mayor de Michelle. He venido hoy para celebrar sus logros. Mi tono era normal, casi cálido. Sentí como la tensión en la sala se relajaba un poco. Sé que muchos de ustedes están orgullosos de Michelle. Yo también lo estaba, pero hay cosas que merecen saber. Elegí bien mis palabras. La matrícula de Michelle, $8,000 al año, era más de lo que nuestra madre podía pagar, así que la pagué yo. Cada año. La sala quedó en silencio. Me dijo que las becas no eran suficientes para vivir, así que le enviaba dinero cada mes. Pero la verdad es que ese dinero se gastó en vacaciones en resorts y artículos de lujo. Michelle intentó gritar algo desde el fondo, pero mi voz, amplificada por el micrófono, la ahogó. Estoy casada. Tengo una hija. Y aún así, recortamos en nuestra propia vida para apoyarla. No solo pagué su matrícula, también me hice cargo de la hipoteca de nuestra casa familiar. Sin mí, no habría tenido la vida de la que disfruta ahora. Escaneé al público. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa e incredulidad. Las mejillas de Michelle ardían rojas. Mi madre se había quedado pálida. Aún así, nunca pedí nada a cambio, porque éramos familia. Porque quería que viviera su sueño. Mi voz titubeó un momento, pero seguí. Y sin embargo, hoy, mi hermana y mi madre me dijeron, tu papel ha terminado. No perteneces aquí. Me hicieron echar del recinto. La sala contuvo la respiración. Quería que este día fuera una celebración de su éxito, pero ahora lo reclamo como el día en que recupero mi propia vida. Antes de bajar del escenario, añadí una última cosa. Si estar aquí me hace estar fuera de lugar, que así sea. Pero quien realmente debería reconsiderar su lugar no soy yo. Le devolví el micrófono al maestro de ceremonias. No esperé aplausos. No buscaba elogios. Simplemente dejé atrás la verdad y me marché. Fuera del hotel, sentí una extraña ligereza en el pecho,
como si por fin hubiera dejado un peso que llevaba años cargando. Aquella noche, cuando llegué a casa, Katie me recibió medio dormida. «Bienvenida, mamá». Al oír su voz, por fin me permití llorar. Cuando se quedó dormida, me senté en el salón con Nicholas y, por fin, hablé. «Hoy me han dicho que mi trabajo ha terminado». Él frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Le conté todo lo que había pasado en la fiesta. Escuchó en silencio hasta que terminé, luego suspiró profundamente. «Me preocupaba que estuvieras dando demasiado, que te estuvieras rompiendo por mantenerlos a ellos». Negué con la cabeza. Cuando Michelle entró en la facultad de medicina, no había dinero. Yo era la única que podía pagar, así que pensé que era lo que debía hacer. Apreté las manos alrededor de la taza fría frente a mí. Después de todo lo que he hecho, ¿por qué me dijeron eso? ¿Qué hice mal? Él colocó suavemente su mano sobre la mía. No hiciste nada mal. Se aprovecharon de ti porque eres buena. Porque pensaste que ser familia significaba cargar con todo. Pero ahora está bien poner límites. Sus palabras se hundieron en mí. Sabía que tenía que cambiar. Lanzarles mis emociones no arreglaría nada. Lo que necesitaba era acción, algo real. Al día siguiente, le dije a Nicholas, voy a tomar medidas legales sobre la casa. Hablaré con un abogado y empezaré el proceso de desalojo. Él simplemente asintió y me tomó la mano. Lo he visto todo, Jessica. Es hora de cerrar el capítulo como es debido. Por primera vez, sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en años. El consuelo de saber que no estaba sola. Ese fin de semana visité el despacho de un abogado. Con calma y método, entregué todos los registros financieros, documentos hipotecarios y la documentación legal que confirmaba mi propiedad y mis derechos de uso. Después de escuchar atentamente, el abogado asintió. Legalmente, la propiedad está a su nombre. Tiene pleno derecho a solicitar que su familia desaloje la vivienda. Empezaremos con una notificación certificada. Si no cumplen, procederemos con el desalojo judicial. De camino a casa, me detuve y entré en la vieja panadería que solía visitar de adolescente. Cuando yo era la que cocinaba y limpiaba en aquella casa, esa pequeña tienda había sido mi único refugio. El cálido aroma a mantequilla y pan recién horneados se sintió como un susurro del pasado. Lo hiciste bien. Unos días después, se entregó la carta certificada. La respuesta llegó rápido. Del otro lado de la línea vino la voz furiosa de mi madre. ¿En qué estás pensando al decirnos que nos mudemos ahora? Hemos vivido en esa casa durante años. Respondí con voz firme. ¿Recuerdas quién ha estado pagando la hipoteca desde que papá murió? Esa casa está a mi nombre. He cargado con esa responsabilidad todo este tiempo. Pero ya no más. No ha habido gratitud ni respeto. No tengo razones para seguir sosteniendo esta relación. Así que, simplemente abandonas a tu familia. Pensé que familia significaba apoyo mutuo, no que una persona se sacrificara sin fin. No soy una marioneta cuyo único propósito sea sostener a los demás. Es hora de empezar a protegerme. Hice una pausa un momento y añadí en voz baja. Y además, ¿no dijiste que mi papel había terminado? Si eso es cierto, entonces quizás Michelle pueda ayudarte ahora. Al fin y al cabo, es una doctora exitosa. No. Unos segundos de silencio y la llamada se cortó sin una palabra. Una semana después, mi abogado me informó. Si la casa no se desocupa antes del plazo, presentaremos el desalojo formal. No dudé. Había terminado de dejar que las emociones dictaran mis decisiones. No quería una batalla dramática en los tribunales. Avancé con calma, paso a paso, con los pies en la tierra. Elegí cerrar el capítulo no con sentimientos, sino con acción y pruebas, después de años dejándome llevar por las emociones. Y el día del plazo de desalojo, volví a la casa. Estaba vacía. Con el proceso completado y el litigio por la propiedad finalmente resuelto, la paz, una paz verdadera y merecida, por fin había vuelto a mi vida. Pero no de forma silenciosa. En los espacios que quedaron, los recuerdos se colaban, los remordimientos susurraban. Pero no quería detenerme. Quería que los años que pasé apoyando a otros, esos años en los que me hicieron sentir inútil, significaran algo. No quería terminar siendo la hermana utilizada. Quería reescribir esa historia. Fue entonces,
de vuelta en la cocina del colegio, cuando escuché una conversación entre dos compañeras. Mi hijo va bien en el colegio, pero la universidad, no sé. La matrícula está fuera de nuestro alcance. Era Gina, la mujer que siempre sonreía y con la que trabajaba. Incluso con becas, apenas cubren nada. Solo tenemos un hijo y aún así da miedo. Otra mujer respondió: ojalá los chavales que se esfuerzan tuvieran una oportunidad real. Sus palabras me dejaron helada, con el cucharón en la mano. Aquella noche empecé a escribir en un cuaderno. Pensamientos, ideas, necesidades. Niños que no pueden pagar la matrícula por su situación familiar. Niños con potencial, sin importar de dónde vengan, esos que trabajan duro en silencio sin que nadie los vea. Mientras escribía, me di cuenta de que esto no iba sobre Michelle. Iba sobre mí, sobre la chica que solía ser. Y así nació la idea del Fondo de Apoyo Educativo Jessica Lawrence. Lanzarlo como una organización sin ánimo de lucro oficial requería financiación y papeleo, pero ahora tenía apoyo. Nicholas me ayudó con la parte legal y me ofreció parte de su oficina inmobiliaria como nuestro espacio inicial. Era una sala tranquila y llena de luz, y se convirtió en la base de algo nuevo. Un día, mientras trabajábamos en los trámites, nuestro asesor legal dijo: Jessica, tus experiencias no son cicatrices. Son tu fuerza, un apoyo que nace de la vida real. Eso es lo que llega a la gente. Esas palabras me elevaron. Ya no esperaba ser ayudada. Me había convertido en quien ayuda. 6 meses después del lanzamiento de la fundación, celebramos nuestra primera ceremonia de becas. Seleccionamos a 3 estudiantes del instituto público local. Todos venían de entornos difíciles. Todos tenían buenas notas y sueños que podían expresar con claridad y confianza. Sus familias fueron invitadas al evento. Una madre lloró mientras repetía: gracias. Muchísimas gracias. Le puse una mano en el hombro suavemente. Está bien. Su hijo tiene potencial, y siempre he creído en eso. De camino a casa, Katie me agarró la mano con fuerza. Mamá, hoy has estado genial. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. Esas palabras me hicieron sentir, por fin, orgullosa del camino que había elegido. Luego, un día, llegó un paquete de cartas a la oficina. Gracias a usted, entré en la universidad. Sin la beca, no lo habría conseguido. De verdad, gracias. Ahora quiero ser alguien que también ayude a los demás. Cada carta estaba llena de una gratitud temblorosa. La caligrafía era torpe, pero honesta, sincera. Las sostuve contra mi pecho y cerré los ojos. Nunca empecé esto esperando nada a cambio. Y aún así, saber que mis decisiones habían traído luz a la vida de otra persona me llenó de una alegría tranquila. Incluso después de haber sido destrozada por las palabras de Michelle y de mi madre, me alegré de haber decidido levantarme. Había seguido adelante confiando en mí misma. Y ahora sabía, sin duda alguna, que había sido el camino correcto. Después de que Michelle y mi madre se marcharan, nunca supe a dónde fueron. Los rumores decían que Michelle había tenido dificultades con la dura realidad de la formación médica y finalmente abandonó. Ahora había oído que trabajaba de noche solo para sobrevivir. Mi madre, en lugar de apoyarla, al parecer la reprendía con dureza, culpándola por ser débil, hasta que finalmente se separaron. Pero incluso cuando escuché esas historias, no sentí nada. Sus vidas actuales eran simplemente el resultado de las decisiones que tomaron. Alguna vez fuimos familia, pero ahora, sin importar el camino que sigan, ya nunca se cruzará con el mío, porque mi vida, por fin, había empezado a avanzar. En un parque bañado por el sol, Nicholas y Katie reían juntos. Sentada en un banco, observaba los árboles mecerse suavemente con la brisa y escuchaba el sonido de sus voces. Katie corría por la hierba, ligera como la primavera misma, y solo verla me llenaba el corazón. En algún momento, esta paz se había convertido en mi nueva normalidad. Ya no vivía con miedo de nadie. Ya no estaba a merced de las necesidades de los demás. Pasaba cada día no como el sacrificio de alguien, sino como una mujer que camina en su propia verdad, con la familia que realmente importa. Nicholas seguía siendo tan amable como siempre. Nunca hablaba con grandes declaraciones, pero en su mirada tranquila siempre veía comprensión y fe en mí.
Estoy orgulloso de ti por haber encontrado tu propio camino, me dijo una vez. Nunca olvidaré aquella noche. Katie tiene ahora 10 años. Elige sus días con su propia voluntad, ríe libremente con sus amigos, lee los libros que le encantan y habla de sus sueños con ojos brillantes. Es la niña libre y radiante que yo una vez solo deseé ser. Y en mi corazón, sabía que cortar los lazos con mi madre y mi hermana había sido la decisión correcta. El trabajo de nuestra organización se había extendido más allá del estado, y el año siguiente se lanzaría un nuevo programa de becas. Estábamos llegando a más niños. Nuestro equipo crecía, y yo seguía aprendiendo cada día. No importa cuánto crezcamos, el núcleo de mi corazón no cambia: creer en el futuro de alguien. Esa creencia se había convertido en el propósito de mi vida. De repente, Katie corrió hacia mí con una sonrisa radiante. «Mamá, mira», gritó, agitando su pequeña mano. Me levanté despacio y abrí los brazos de par en par. Ella corrió directamente hacia ellos y la sostuve con todas mis fuerzas. «Lo hiciste genial», susurré, abrazándola fuerte. En mis brazos estaba todo lo que había luchado por proteger. Un futuro que valía cada aliento. Nunca volvería a serme arrebatado, nunca pisoteado. Ahora vivía, no sola, sino rodeada de una familia que me veía, en una comunidad que realmente me necesitaba. Había aprendido a valorar los lazos del corazón por encima de los de la sangre. Ya no soy solo la señora del comedor. No me limito a apoyar a los demás. Avanzo empoderándolos. Estoy viviendo mi vida.